Top 5 de mundiales que he visto. Hola, ¿qué tal amigos de Carlitos Rojas, narrador amateur y de Conexión Radio? Hoy les traigo los mejores mundiales que me ha tocado ver o presenciar. Me ha tocado nada más 5. Así que empezamos con el número 5, que es Corea-Japón 2002. Tantas cosas que ocurrieron en uno de los primeros mundiales envueltos de la polémica, con una final digna de un escenario como la Copa del Mundo, donde muchos de los favoritos se fueron extinguiendo con el pasar de las jornadas, siendo el primero el gran fracaso francés. Francia, que era una de las selecciones favoritas a refrendar el título conseguido de la mano de su hombre estrella Zinedine Zidane en 1998, y tras el éxito nuevamente conseguido en la Euro del 2000, celebrada en Holanda y Bélgica, ganando ante una muy poderosa selección italiana, Francia se perfilaba como una de las más grandes favoritas a conseguir el título en Corea-Japón 2002. Su primer partido fue contra Senegal. No podían contar con su más grande figura, pues Zizou se había lesionado días previos a la Junta Mundialista en un partido amistoso contra Corea, por lo que el encuentro da una fecha histórica en el fútbol, pues tras un error ocurre el gol de Bouba Diop el 31 de mayo de 2002. Daba por finiquitada la racha invicta de la selección gala, y con ese único tanto consiguió el triunfo el equipo africano, que se llevaba los 3 puntos. Para el siguiente partido se enfrentaba a Uruguay, que ocurría el minuto 25, cuando con una entrada por detrás de la media cancha del equipo francés, el jugador que quedaba como referente del equipo, Thierry Henry, derribaba a un jugador uruguayo, y por consecuencia Felipe Ramos Rizzo no dudó en expulsar al jugador, que después formara parte de los Gunners más exitosos de la English Premier League. Los minutos transcurrieron, pero los goles nunca llegaron. El partido culminó 0-0, lo cual fue otro resultado sorprendente para ambas selecciones, ya que ambos terminaron perdiendo su primer partido. Y aunque las mantenía con vida para el último encuentro, la sensación de fracaso ante las dos favoritas por el pase de grupo se diluía tras ese cotejo. Para el último encuentro se enfrentaron a la sorpresa del grupo, como lo fue Dinamarca, y tras solo un punto conseguido tras las primeras 2 fechas, no podía pues ahora sí que perder puntos para tratar de avanzar. Nuevamente podía contar con Zinedine Zidane, pero no le bastó pese a su buena actuación, pues con goles conseguidos por Dennis Rommedahl y Jon Dahl Tomasson dejaba fuera a la amplia favorita a llevarse el bicampeonato en estas Copas del Mundo. Argentina, que con figuras como Gabriel Batistuta, Hernán Crespo y Pablo Aimar también se proyectaban como un equipo fuerte, pues en el medio campo también contaban con el Pelado Almeida, el Cholo Simeone y Juan Sebastián La Burjita Verón, Pochettino, Marcelo Gallardo, Juan Pablo Sorín y Germán Burgos, además de Zanetti, que empezaba ya con la experiencia. El equipo argentino, como en todos los mundiales, presentaba muy grandes figuras, pues los comandados por Marcelo Bielsa llevaban un trabuco semejante para llevarse el título de regreso de Asia a Buenos Aires. Era una de las grandes candidatas a llevarse el título, sin embargo muy rápido pasó su envión anímico. Era su primer triunfo con una de las selecciones que normalmente se encuentra en fase de grupos. Ganó 1-0 ante la selección africana de Nigeria, partido que sirvió para decir presentes en la Copa del Mundo y sumar sus primeros 3 puntos. En el segundo partido se enfrentaron a Inglaterra, en donde les fue imposible hacer daño. Pese a todo lo poder ofensivo que se habían llevado, terminaron perdiendo con diferencia mínima y por vía del penal efectuado por David Beckham, cediendo así los 3 puntos para los ingleses. Para el último encuentro se enfrentaron a Suecia, donde se tenía que jugar el todo por el todo. No obstante, empezó perdiendo el partido, que después logró emparejar 1-1, teniendo una jugada muy importante al final del partido que no se pudo canjear por gol, y con el empate y los 4 puntos, el equipo argentino se quedaba fuera del mundial en fase de grupo, pues avanzaron Suecia e Inglaterra, que con sus respectivas 2 victorias en fase de grupos llevaban entonces a los octavos de final. Ahora damos paso a la desilusión nacional, la desilusión que fue México. Llegaba el equipo tricolor a la justa mundialista con un bombero Javier Aguirre como entrenador técnico, que llegaba ante el mal paso en las clasificatorias de Enrique Lojitos Mesa. Y tras ser sustituido, el Tri logró ubicarse en el grupo G junto con Ecuador, Italia y Croacia. Junto con Croacia inició su primer partido o debut, partido muy peleado línea por línea, hasta que en el segundo tiempo, con una genialidad por jugada entre Borghetti y Blanco, fue entonces Cuauhtémoc quien terminó derribado en el área y causó tanto el penal como la expulsión. Ambas decisiones condicionaron el encuentro, que concluyó 1-0 a favor de los aztecas,
Ya para el segundo encuentro se vieron las caras contra Ecuador. Fue el rival tricolor quien a la primera mitad y con tanto de Agustín Delgado, quien testareó ante una muy floja marca, venció al Oscar el Conejo Pérez y ponía el 1-0 en el partido. No obstante, el equipo tricolor no se dejó vencer y con el primer gol en su registro mundialista, el ya experimentado delantero Jared Borghetti acomodaba el empate en el encuentro, con el que el cotejo se fue al descanso 1-1. Ya en la segunda mitad y al minuto 57, Gerardo Torrado agarraba la pelota con furia y con un trayazo que imposibilitó al guardameta ecuatoriano de tener el balón, le dio la vuelta al marcador, con el que culminó el partido dando el resultado 2-1 a favor de México. En un grupo complicadísimo donde parecía que iba a ser mucho más difícil la clasificación, llegaba al último partido con 6 puntos en su paso para enfrentarse a la selección italiana, quienes habían perdido contra Croacia, ganado contra Ecuador y llevaban 3 puntos para su último partido. Y también Croacia quería avanzar, pues llevaban un triunfo contra los italianos y tenían que ganar contra Ecuador para avanzar por su propia, pues ahora sí que mano. Italia tenía que salir a buscar el partido. Durante el encuentro hacía mucho más Italia por conseguir el triunfo, pero error tras error solo incrementó la sensación de frustración y durante los primeros minutos pues no conseguía el tanto que pondría el 1% en el encuentro. Fue entonces cuando México decidió tomar la pelota y tras 18 pases consecutivos, Braulio Luna retrasó el esférico a donde Cuauhtémoc Blanco recibía en 3/4 de cancha sin marca de por medio. En el área metía Borghetti una diagonal del centro hacia afuera para tratar de desmarcarse. El envío fue correcto con la mano y fue preciso para a donde movía entonces la marca Jared Borghetti, que con un giro de cuello espectacular adornaba simplemente uno de los mejores goles que he visto de cabezazos y dejaba estático a Gianluigi Buffon, que no podía creer la increíble jugada que había realizado el cuadro azteca. Personalmente creo yo es el mejor gol de cabeza por la complejidad, el escenario, el rival, las condiciones, la jugada y sobre todo la creatividad, el mejor cabeceador que la selección haya tenido. Si tan solo alguien con el dorsal número 14 le hubiera pedido algunas clases personales de definición a este tremendo señorón, tal vez ese alguien con el dorsal número 14 estaría sentado en otra mesa. Pero amigos, esa es otra historia. Tremendo golazo con el que se ponía en ventaja México 1-0 en el último partido de fase de grupos y con eso se fue al descanso 1-0. De momento dejaba fuera a los italianos esperando resultados entre Croacia y Ecuador. Por más que atacaba el cuadro azzurro, no encontraba el tanto de la igualada. Y cada vez que se iba encima, México también respondía con un muy encendido Cabrito Arellano, a quien tal vez dio el partido de su vida y se quedó muy cerca de iniciar la jugada que casi daba el segundo a los mexicanos. Fue hasta el minuto 85 y tras un descuido defensivo, el atacante italiano no perdonaría y Alessandro Del Piero acomodó el que sería el tanto del final del encuentro, que culminaba con tablas de 1-1 el cotejo, dando 7 puntos a México y haciéndolo líder de grupo, para que el segundo lugar quedara Italia, que con 4 puntos dejaba a Croacia, quien no pudo vencer a Ecuador y perdió el partido que los pudo haber clasificado. Llegaron los octavos de final y de rival un viejo conocido, Estados Unidos. México amplio favorito y tal vez fue lo mismo, la presión con el que no pudo el combinado azteca, o también tal vez fue Estados Unidos, que lo conocía y sabía de su mal paso en las clasificatorias, que también preparó su partido, además de que contó con un arma secreta, que además fue el jugador joven del torneo, el que por mucho tiempo se convertiría el villano para el pueblo mexicano, el héroe para los americanos, Landon Donovan. El clásico de la CONCACAF iniciaba en Corea-Japón 2002. Nuevamente los descuidos y ante algo que hoy en día sería revisado y anulado por el VAR, por aquel 2002 no existía. Y O'Brien hacía una plancha descomunal sobre Borghetti que no fue sancionada, lo cual distrajo al cuadro azteca. Y Claudio Reina, para Estados Unidos, tomaba la pelota por banda a la derecha, centraba un balón que se escupió y en el manchón del penal le quedaba la pelota a Brian McBride, quien introdujo el esférico en la valla que defendía el conejo, y a los 8 minutos y con gol de vestidor, Estados Unidos le ganaba a México en los octavos de final. Los minutos pasaron y México intentó, pero el gol jamás apareció, por lo que Estados Unidos, en un córner, optó por jugar con 2 porteros. Hasta parece que se había confundido de deporte, pero ese penal tampoco se marcó. Y creo yo que ahí fue donde México tiró la toalla. Terminó entregando el partido y se dio por vencido, pues en una jugada similar al primero ya en la segunda mitad, el que empezaría con la leyenda que hoy en día continúa
el joven Landon Donovan acomodaba un testarazo certero de killer con el que finiquitaba el encuentro y empezó el mito tan famoso de hoy en día que nos persigue del 2-0. Después del partido se volvió una carnicería y México nunca volvió a tomar pues ahora sí que el balón, ni el esférico, ni los hilos del compromiso, por lo que el cuadro estadounidense se terminó llevando el encuentro 2-0 y se enfrentó en cuartos de final contra uno de los finalistas, que fue Alemania. Alemania, quien participó en el grupo E, terminó avanzando como una de las primeras del grupo con 7 puntos. Tras enfrentar a Irlanda, Camerún y Arabia Saudita, ganando 8-0 contra los últimos mencionados, empatando 1-1 contra Irlanda y ganando contra Camerún 2-0, se enfrentaría en octavos de final ante una muy histórica selección paraguaya dirigidos por Cesare Maldini. Así es, el histórico del Milán. Llevaba las riendas de Chilavert, Nelson Cuevas, José Saturnino Cardoso, Carlos Bonet, Cáceres, Roque Santa Cruz, entre otros tantos jugadores de muy buenas calidades que tenía, aparte del plus anímico, pues habían formado un gran grupo en la fase previa clasificando a los octavos de final. Y tras 88 minutos ocurridos, el único tanto ocurrió a favor de los tautones. Con gol de Oliver Neville, eliminó a la selección paraguaya ya en aquellos octavos de final para avanzar y enfrentarse a los Estados Unidos, quienes también presentaron un juego muy complicado para los comandados por Rudi Feller. También con único tanto, pero en esta ocasión de Michael Ballack, dejaba fuera a los norteamericanos y avanzaba a semifinales, siendo ya uno de los 4 mejores del torneo, para la cual esperaron en su cruce por la final a una de las dos selecciones que dieron la sorpresa de llegar hasta esas instancias, y siendo una de las anfitrionas del recinto, se pensaba que la suerte, entre comillas, de la selección de Corea, pues ahora sí le iba a llegar a alcanzar para llegar al último partido. Sin embargo, vio al hombre que pasó de héroe a villano en el mismo compromiso, y nada más y nada menos que para los teutones, primero siendo el héroe y consiguiendo el único tanto del partido, para posteriormente irse amonestado y sin poder jugar la final con la Minecraft, el joven Michael Ballack. Con lo mínimo avanzaba de Minecraft y al gran partido se enfrentaría contra Brasil. Brasil, una selección que llevaba sed de venganza de lo acontecido en la Junta Mundialista hace 4 años atrás, en 1998, donde Francia había dejado muestras de que se quería llevar el título. Sin embargo, no pudo contar con su figura al 100%. En esta edición venía mucho más que encendido para llevarse el todo por el todo. No hace falta mencionar el tremendo plantel que Brasil presentó para llevarse de título a Río de Janeiro desde Corea-Japón, pero con figuras como Rivaldo, Ronaldinho, Cafú, Rogero Ceni, Dida, Denilson, Gilberto Silva, Kaká, Roberto Carlos y el que llevaba la sed de venganza, el que buscaba la justicia, nada más y nada menos que el fenómeno Ronaldo. Llegaron al grupo C, donde dominaron y no conocieron la derrota en 9 puntos y 3 de 3 se llevaba la canalleriña. Pues ganó 2-1 contra Turquía, 4-0 contra China y 5-2 a los ticos. Así Costa Rica pues no pudo hacer más que 2 goles, que fueron los que dejó muchísimo más impacto sobre el cuadro brasileño, dejando así una diferencia de más 8 goles. Para los octavos de final se enfrentaría a Bélgica, a quien le ganaron 2-0, con goles de Rivaldo, quien tras una media vuelta y afuera del área convirtió un trayazo en el 1-0 del partido, para posteriormente, 20 minutos después, Ronaldo convertiría el 2-0 definitivo, con el que Brasil avanzaba a cuartos de final. Para los cuartos de final se enfrentaría a Inglaterra. En un partido muy especulativo desde la previa, fueron los ingleses que con gol de Michael Owen se adelantaron 1-0 en el encuentro al minuto 23, pero tras una genialidad y gran jugada de Ronaldinho, quien asistía a Rivaldo antes de que acabara la primera mitad, igualaba las circunstancias. Ya en la segunda mitad, y con otro golazo del cuadro de la Cainariña por parte de Ronaldinho, vencía a David Seaman, el guardameta inglés, y a los 5 minutos del segundo tiempo, con ese tanto pondría el resultado final a favor de la verde amarela, que avanzaría 2-1 y avanzaría a la semifinal, donde se enfrentó a Turquía. Otro partido bastante complicado como el otro semifinal, pues ya se habían visto las caras estos dos en la fase de grupos, pero la mesa estaba servida para que las dos selecciones campeones del mundo se enfrentaran en el gran partido. Con un único tanto y con lo justo, Ronaldo llevó a su selección a disputar de manera consecutiva su tercera final en la historia de los mundiales para ese entonces los tetracampeones.
El escenario fue el Estadio Internacional de Yokohama en Japón. Por primera vez se verían las caras en una gran final estas dos escuadras, donde Alemania ya tenía historia con cuadros sudamericanos, volaron la moneda y se cambiaron los lados. Un partido que en la primera mitad denotaba nerviosismo de ambas escuadras y sin mucho que ocurriese se fue al descanso con empate de donas en el marcador, para posteriormente en el minuto 22 del complemento se animó Rivaldo desde fuera del área para que Oliver Kahn se equivocara, dejara viva la presa ante el cazador número 1 del momento, y entonces Ronaldo no perdonaba y acomodaba el 1-0 del partido. Por fin se le hacía justicia al que se inventó el corte de cabello más feo del mundo y que su servidor tuvo y usó durante aquel verano. 11 minutos después, tras una gran jugada de la cañariña, Rivaldo realizó una gran pantalla que dejó solo a Ronaldo para que frente al guardameta teutón y sin mucho guardara el segundo del encuentro, que ya tenía tintes de campeonato, obviamente de por medio. Doblete de Ronaldo con el que le dio el pentacampeonato a la verde amarela. Los comandados por Luis Felipe Scolari sonrieron y vieron la copa levantada por el capitán Cafú. Se fueron invictos y se llevaron el campeonato de goleo con la bota de oro de Ronaldo con 8 tantos en 548 minutos. Bota de plata para un muy joven Miroslav Klose con 5 tantos en tan solo 561 minutos. El de bronce fue entregado para Rivaldo, quien también con 5 goles, pero estos en 610 minutos. El balón de oro fue entregado para el portero Oliver Kahn, el balón de plata para Ronaldo y el de bronce para el coreano Hong Myung-woo. El jugador joven para el norteamericano Landon Donovan. Así el primero de los 5 mundiales. Dime qué te pareció, a quién nos faltó por mencionar y cómo recuerdas tú el mundial. El primero que vimos desde la madrugada, y que si fuera por nombre, para mí llevaría de película La venganza de Ronaldo. Te leo en los comentarios y si llegaste hasta aquí, inicia con cuántos goles anotó la bota de oro en esta edición. Nos vemos en el siguiente, que será Rusia 2018. Muchas gracias por seguir hasta acá. Nos vemos con más partidos, con más ediciones y con más videos en esta que será la justa de Qatar 2022.